Perfecto. Ahí estamos grabando. Bueno, primero que nada, si somos poquitos los que se han sumado hoy, hasta ahora somos uno, 2, 8, ¿no? Bueno, creo que se están sumando más. Eh, primero que nada, comentarles que creo que les escribí por mail, pero estuvieron muy buenos los ensayos en general. Fue un gusto corregir, leer lo que habían hecho. Muchos de ustedes ensayaron realmente, ¿sí? Tomaron un tema y ensayaron, pusieron, no sé, parte de uno mismo en el desarrollo de esa temática, en razonar, en crear, etcétera, ensayar, ¿no? Algunos se limitaron un poco a poner algunos temas, a explicar algún tema un poco. Eso no era lo que habíamos pedido. Lo que habíamos pedido era de ensayar, ¿sí? De explayarse, poner de uno en lo que se hace. Igualmente para el primer ensayo fui un poco más contemplativo para ponerles la nota, ya que era el primero, pero bueno, del segundo en adelante vamos a... si el ensayo no es adecuado, que eran muy pocos casos, pero si no es adecuado, bueno, tendrán menos notas según la escala que les expliqué en el video de introducción, ¿sí? Pero bueno, en general, buenísimos los ensayos. ¿Dudas? ¿Dudas de esto que tengan de los ensayos? Bueno, genial, genial. Recuerden, pueden abrir el micrófono cuando quieran. Vamos a empezar a charlar de algunos temas de hoy. Es importante, es muy importante que aprovechen el material asincrónico de las clases, ¿sí? Porque no estamos revisando en estos momentos de la clase sincrónica, no estamos revisando todos los temas. Pasamos por algunos tópicos importantes, pero quedan cosas sin, sin explicar, ¿sí? Varias. Bien, entonces, arrancamos con la primera pregunta que me anoté, que es ¿por qué sucede el efecto invernadero? ¿Quién se anima a contar, a explicar, aunque le salga mal, no importa, de por qué es que sucede esto del efecto invernadero? Así charlamos un poco de eso. O sea, arrancamos con energía, ¿sí? Los temas de hoy son energía y biosfera. ¿Qué hace el efecto invernadero? ¿Calienta o enfría el planeta? Correcto, Agustina, calienta el planeta. Si uno hace un invernadero para poner plantitas y eso, ¿cómo se suele armar un invernadero para que crezcan las plantas en zonas donde hay inviernos muy crudos y, y uno no quiere que se enfríe todo adentro, que no sea que se mueran las plantas por el frío? ¿Qué se hace, por ejemplo? Una estructura de qué? De vidrio, claro. Hace una estructura de vidrio. Exacto. ¿Sí? ¿Qué hace el vidrio? Deja Exacto, para dejar pasar la luz y evitar que se escape, hacer que se quede el caliente, lo que se calentó de adentro, que bueno, por el aire vaya conveccionando adentro, pero se mantenga ahí adentro de la casita de vidrio. Ya dejo que se caliente, pero reduzco un poquito lo que se enfría. Entonces mantengo un ambiente más calentito, más cálido para que las plantas estén bien. Lo del efecto invernadero es algo así como si los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera hacen algo así como si fuera una gran esfera de vidrio que estuviese en la atmósfera afuera del, en la atmósfera, ¿no? Tapándonos a todos. Entonces, pero más allá del ejemplo del vidrio, eh, pensemos qué es lo que dejan pasar y lo que no dejan pasar los gases de efecto invernadero. ¿Saben? Está referido a la luz, por supuesto, pero o qué longitudes de onda, o qué frecuencias.
luz ultravioleta. Bueno, a ver, vamos a explicarlo un poquitito, más allá de que lo tienen explicado en la clase grabada, ¿no? Pero, digamos, si uno tiene, a ver, tiene el planeta Tierra, nos llega luz del Sol, luz, radiación ultravioleta, ¿no? Digamos, perdón, radiación electromagnética de distintas longitudes de onda. Los gases de efecto invernadero, que lo vamos a poner acá, no sé, con este colorcito, que están formando parte de la atmósfera, dejan pasar a mucha de la luz que viene del Sol, pero no dejan pasar a toda la luz emitida por la Tierra. Y guarda que no estoy diciendo reflejada, ¿eh? No estoy diciendo reflejada. Por supuesto también hay luz reflejada, etcétera, que queda atrapada por cosas. Pero estamos hablando de la luz emitida por la Tierra, por el planeta Tierra. Sí, dale. A ver. No sé. ¿Quién levantó la mano? No lo veo. Si no sé si alguien capaz que quiso entrar. A ver. Bueno, me hizo un ruidito, pero no los... No sé si alguien quería hablar. Bueno. Ok. Decime. Bien. Entonces, hay luz emitida por el Sol. Emitida por el Sol. Y hay radiación emitida por la Tierra. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en física la radiación del cuerpo negro? La radiación que emite el Sol, ¿sí? La energía emitida por el Sol, depende de la gran temperatura que tiene el Sol, mucho calor. ¿Sí? La Tierra tiene una temperatura más pequeña. ¿Sí? El Sol está, no sé, del orden de los millones de grados Kelvin. En realidad, en la parte de afuera está a varios miles de grados. ¿Sí? Está del orden de 10 a la 3 grados Kelvin. No sé, 4000, algo por el estilo. Y la Tierra, en la superficie, más o menos, no sé, estará a 25 grados, algo por el estilo, 25, 18, no sé. Entonces, había una fórmula que era la ley de Beam, que nos decía que la longitud de onda emitida por un cuerpo caliente es un cuerpo que está a cualquier temperatura mayor al cero absoluto, ¿sí? O sea, cualquier cuerpo emite. La longitud de onda emitida era igual a una constante, la constante de Beam, ¿sí? Ahora no me acuerdo el número, lo tienen en el video, dividido la temperatura del cuerpo, la temperatura de la superficie que está emitiendo, ¿sí? En Kelvin, en grados Kelvin. Entonces, dada esta fórmula, ¿cuál de los dos cuerpos celestes, el Sol y la Tierra, va a emitir en una longitud de onda más pequeña? En una longitud de onda más pequeña, ¿el Sol o la Tierra? Díganme con el micrófono, por favor, así los escucho. Yo tengo la longitud de onda del Sol emitida por el Sol y la longitud de onda emitida por la Tierra. ¿Cuál va a ser? ¿Que este es mayor o esta otra es mayor? Iguales no son, ¿no? El Sol va a emitir Más pequeño. a menor longitud de onda y por lo Perfecto. tanto con más energía. Correcto. Muy bien, porque menor longitud de onda y más frecuencia, ¿sí? Entonces, más energía. Muy bien. Entonces, la longitud de onda emitida por el Sol es más pequeñita, vamos a ponerle un lambda chiquito. La longitud de onda emitida por la Tierra es más grandota, un lambda grandote. La frecuencia emitida por el Sol es más grandota, la frecuencia emitida por la Tierra es más chiquita, es una frecuencia menor. Entonces, bueno, la emisión, por supuesto hay un montón de longitudes de onda en la que emite el Sol y también en la que emite la Tierra, ¿no? Pero la mayor emisión, la mayor concentración de emisiones, la longitud de onda en la que más se emite, es esta longitud de onda central que calculamos con la ley de Beam. Entonces, del Sol nos llega luz visible, luz UV, luz infrarroja, etcétera, pero mucha luz visible cuya parte central está en el rango del verde amarillo, ¿sí? Del verde, en realidad, está los que más nos llega del Sol.
Entonces, bueno, llega una longitud de una frecuencia, una longitud de onda pequeña, no una frecuencia grande. Y la Tierra, la principal emisión de la Tierra está en el rango del infrarrojo. ¿Sí? Del infrarrojo. Entonces, los gases de efecto invernadero lo que hacen es ser transparentes a la luz emitida por el Sol. Viene luz del Sol, la dejan pasar y llega a la Tierra, y esto calienta la Tierra, ¿sí? Pero calienta la Tierra, va calentando todo lo que va pasando, ¿no? Y, pero no son transparentes a toda la longitud, longitud de ondas emitidas por la Tierra, dejan pasar un poquitito, ¿sí? Entonces, una parte importante de la radiación infrarroja la dejan atrapada. Una parte importante, una parte, digamos, ¿sí? Queda atrapada acá, remitiéndose, calentando la atmósfera. Entonces, eso, el efecto invernadero está basado en la luz emitida por el Sol, en la luz emitida por la Tierra, y cuán transparentes o no son los gases de efecto invernadero a esas radiaciones. ¿Se entiende? Es importante que lo explico bastante esto porque suele haber cierta confusión con la luz reflejada, ¿sí? Y estamos hablando de la luz emitida por la Tierra, la radiación emitida por la Tierra. ¿Hay dudas de esto? ¿Alguien que quiera preguntar? Bueno, solemos tomar cosas de efecto invernadero, ¿sí? Es una pregunta que va de cabeza, algo de efecto invernadero. Bueno, bien. Vamos con el segundo punto que tengo. Me anoté acá cómo se mide la huella de carbono. ¿Vieron la huella de carbono? Ya vamos a ver en otra clase las huellas, pero he conocido que hay una huella de carbono, ¿sí? Como cuánto carbono se emite a la atmósfera en relación a esto del efecto invernadero, ¿sí? Pero ¿cómo se mide la huella de carbono cuando yo tengo que considerar gases diversos, ¿sí? Emisiones, supongamos que yo tengo una emisión de dióxido de carbono por quema de combustibles fósiles, por ejemplo. Bueno, eso es directo porque el dióxido de carbono, cada parte de dióxido de carbono tiene una huella de carbono 1, digamos. O sea, la huella de carbono está normalizada estandarizada al dióxido de carbono, al CO2. Entonces, para el CO2 no hay problema, todo sencillo. Cuántas toneladas de dióxido de carbono, a 100 toneladas de dióxido de carbono se mide la huella de carbono. Pero cuando yo tengo emisión de metano, por ejemplo, o emisión de óxido nitroso, o emisión de otros gases, emisión de agua gaseosa, si vapor de agua, agua gaseosa, digamos, en realidad, esos gases que son de efecto invernadero, ¿cómo los relaciono? ¿Vieron lo del GWP? ¿Alguno miró el videito? Funciona así. Bueno, los gases de efecto invernadero tienen, vamos a pasar acá energía, tienen unos valores del Global Warming Potential que indican, ven, para el dióxido de carbono es 1, para el agua es 0,1, o sea, el agua tiene un décimo del efecto invernadero, cada parte de agua tiene un décimo del efecto invernadero del dióxido de carbono, para el metano es 25, ¿sí? Es 25 veces peor el metano que el dióxido de carbono, entre 25 y 30 veces. En realidad este cálculo del GWP depende del periodo de tiempo considerado. Si lo considero de acá a 10 años, de acá a 100 años, el efecto no es el mismo y el GWP varía un poquitito. Varía. Pero en valores de un tiempo inmediato, digamos, los valores razonables para tenerlos en la cabeza, andan por estos rangos, ¿sí? El dióxido de carbono 1, el metano 25, el nitroso, que es este otro gas que se emite a veces cuando queda en condiciones anóxicas, con falta de oxígeno, el rastrojo de algún sembradío, ¿sí? Capaz llueve, queda bajo el agua y se emite bastante nitroso, es muy común, también en las quemas de combustibles fósiles. Bueno, casi 300 veces el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, una parte de metano, del gas que sale por la hornalla de la cocina, son casi 30 veces una parte de dióxido de carbono. ¿Sí? Una parte de nitroso son casi 300 veces. ¿Estamos? Esto es lo de, para relacionar gases entre sí, hacer la equivalencia, uso el Global Warming Potential. No tenemos la fórmula, el formuleo acá puesto, si a alguno le interesa, búsquelo, pero esa es la idea. ¿Se entiende esto? ¿Dudas de este tema? De cómo comparar gases para ver el efecto invernadero de uno o del otro.
Bueno, genial, Lautaro. Bien. Nos quedan 3 cositas de energía y después entramos a biosfera. Van a ver que está conectado energía y biosfera, ¿no? Ajá. Esta nos dice ¿a dónde está el sol al mediodía? ¿Mm? Al mediodía, acá en Argentina. ¿Sí? ¿Dónde está el sol? Uno puede decir arriba. Sí, está bien, arriba. Bueno, ok. ¿Está arriba en el medio, justito? Les pregunto. No. Es correcto, no está arriba, justito en el medio. ¿Para qué lado está tirado? Me dicen para abajo. Sí, bueno, para abajo, pero ¿para qué lado? ¿Para el norte, para el sur, para el este, para el oeste? Para el este dice Ximena, no. Hacia el sur dice Tiago, tampoco. Bueno, fíjense, al mediodía, acuérdense de mirar, correcto, hacia el norte. Y eran 4 puntos cardinales. Ahí vamos a pegar en un momento. Bien, Matías. Bueno, para el norte. Entonces, si uno se fija en la zona sur del mundo, en realidad, al sur del trópico el nuestro es el de Capricornio, ¿no? Sí, el trópico de Capricornio. Al sur del trópico de Capricornio, el Sol pasa siempre tirado hacia el norte. ¿Mm? Cuanto más me voy al sur, un poquito más hacia el norte va pasar tirado del Sol. Y en el hemisferio norte, en realidad para ser más precisos, al norte del trópico de Cáncer, ¿sí? El Sol pasa siempre tirado hacia el sur, al revés que en el hemisferio norte, que en el hemisferio sur. ¿Sí? Y en la zona intermedia, bueno, cuanto más al sur estoy, pasa más tirado hacia el sur, digamos, o hacia el norte, según donde esté, pero va variando entre los trópicos. Pero en las zonas no intertropicales, digamos, en el hemisferio sur, en Argentina, pasa tirado hacia el norte, el sol. Ok, ¿qué implica esto? A ver, yo podré usar ese efecto para tratar de orientarme por signos naturales si me perdí y no sé, capaz que el día está nublado, no veo dónde está el sol, porque estamos diciendo que el sol pasa tirado hacia el norte, sabemos que sale por el este, se pone por el oeste, uno puede orientarse por el sol, ¿no? Pero bueno, está nublado y no lo veo el sol, no puedo hacer una sombra para... A ver, por el calentamiento de la vegetación, por el tipo tipo sextante. Claro, más sencillo que sextante. Tipo sextante es Juan Ignacio lo que diríamos, ¿dónde está el sol? Bueno, ¿a dónde estaría el norte, no? Eso sería tipo sextante, digamos. Por el calentamiento de la vegetación, podría ser, Francisco, pero podría ser, sí, porque va a estar más caliente de un lado a la mañana, puede ser, es válido eso. Por el crecimiento, Francisco, claro, por el crecimiento. ¿Qué pasa? Las plantas, los vegetales, que incluyen a las algas también, pero en particular los vegetales del suelo, afuera, así, crecen a partir de la fotosíntesis, ¿sí? Es esencial para ellas hacer fotosíntesis y a partir de eso desarrollan hidratos de carbono que después lo terminan haciendo distintas cosas con los hidratos de carbono, ¿sí? Aprovechándolo como energía, usándolo para hacer celulosa y para hacer muchas cosas. Entonces, los lugares donde pega más el sol van a hacer más fotosíntesis. Entonces, si yo tengo un árbol, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo encontrar acá. A ver, ¿dónde está? Me parece que estaba... No, está en energía, perdón. A ver, en energía. Tengo un árbol. Acá está. Acá tenemos. Supongamos que este árbol está en Argentina, ¿sí? Como vemos, no tiene alrededor montañas, no tiene edificios, cosas que le hagan sombra de algún lado, ¿sí? Porque si no, eso es lo que gana lugar, porque el árbol recibe más luz de algún lado. Entonces miramos el árbol y vemos que tiene mucho más follaje de un lado que del otro. ¿Qué podemos decir entonces? Que de este lado le pegó más luz, recibió más luz porque hizo más fotosíntesis y creció más. Entonces el árbol, todos los árboles en Argentina, crecen más del lado norte. ¿Sí? Fíjense cómo son datitos que a veces nos pueden ayudar a ubicarnos mirando una planta. ¿Sí? O si le diera sombra del lado norte a un edificio, bueno, crecerá más del lado sur, porque depende de cuánta luz le llegue. ¿Sí? Entonces, esta sería la vindicación por el árbol. Si yo le corto
Si veo un corte de los anillos de crecimiento del árbol, también de este lado que hubo mucho más material que creció, fíjense desde el centro, cuán excéntrico es esto, ¿no? Creció mucho de este lado, entonces de este lado está el norte. Y de este otro lado que creció poquito, está el sur. ¿Sí? Y acá hay otro ejemplo, bueno, tienen el video después, mírenlo. Los líquenes. ¿Sí? Los líquenes que sabemos que es una simbiosis, es un organismo que vive en conjunto, alga y hongo. ¿Sí? Pero bueno, a los líquenes les gusta la humedad. Les gusta estar en zonas húmedas. Entonces, para los líquenes es justamente al revés. Van a tratar de ponerse donde pega menos el sol. Entonces, en este caso, si avanzamos un poquito, un árbol con los líquenes crecidos de este lado nos indica que acá está el sur y acá está el norte. Hay un ejercicio que se hace en biología en la Universidad de Buenos Aires, que van a una plaza de la ciudad y se fijan esto justamente y ponen los puntos cardinales según el crecimiento de los líquenes en una plaza. ¿Sí? En una plaza que no está un poco alejada de los edificios, ¿sí? Tiene bastante ambiente abierto y da muy exacto esto. ¿Sí? Bueno, estas son cosas de indicación por signos naturales, incluso bioindicación. ¿Sí? ¿Se entiende esto que les conté? ¿O hay dudas? Cosas para decir. Bien, ok, Ximena. Pensemos en las zonas intertropicales del planeta, en las zonas en el Amazonas, toda esa zona, crece mucha más vegetación. ¿Por qué? Porque llega mucha más energía. ¿Sí? Todo claro, genial. Bien, Yara. Además, hay una relación con la humedad, ¿no? Porque uno podría decir, entonces en el desierto del Sahara, que está en zonas intertropicales, ¿por qué no crece mucha vegetación? Bueno, porque depende de la humedad y la temperatura, ¿sí? La temperatura para la energía que llega, la temperatura. Entonces, hay una cosa que se llama paradigma clima-vegetación, que nos dice que las zonas del planeta terminan definiendo determinado bioma, según las dos variables principales climáticas que afectan esa zona, la temperatura y la humedad. Yo puedo tener mucha temperatura y mucha humedad y voy a tener un bioma, puedo tener poca temperatura y mucha humedad, voy a tener otro, etc. Bueno, está también grabado en la clase asincrónica. Eso es el paradigma clima-vegetación. Bien. Quinta preguntita que tengo dice, ¿cuál es la hora? Hoy estamos con una clase de meteorología, parece. ¿Cuál es la hora más fría del día? ¿En qué momento del día hace más frío normalmente? Fíjense que yo llevo vividos 40 y pico de años, ¿sí? Pero ustedes ya han vivido 20 y pico de años, un montón de tiempo como para ver en la mañana, 2 horas después del amanecer. Bueno, está muy bien lo que dice Matías, ¿sí? Como a las 6, como temprano a la mañana. Bueno, en general es 2 horas después del amanecer, o sea, se amanece más o menos a las 6, a las 8 es el día más frío del día. ¿Por qué? Porque la Tierra cuando deja de pegar el sol, se va enfriando, enfriando. Y cuando recién amanece, el sol pega muy chanfleado, ¿sí? No pega derecho. Los rayos sol se distribuyen sobre un área muy grande de la Tierra, entonces hay muy poca densidad de energía que llega, y eso hace que no le gane todavía el calentamiento al enfriamiento que sigue ocurriendo, sigue saliendo energía de la Tierra, ¿sí? Bueno, eso ocurre hasta las 8 de la mañana, hasta 2 horas en realidad, es más correcto, 2 horas después del amanecer, que ahí se equilibra la cantidad de energía que entra, la cantidad de energía que sale, y a partir de ahí empieza a ser más la energía que llega que la energía que se va, ¿sí? Porque la densidad de energía que llega del Sol sobre la superficie que impacta de la Tierra es mayor. Entonces, bueno, fíjense, cuando quieran, los pronósticos, el horario, van a ver que unas 2 horas después de amanecer es el momento más frío del día. Normalmente, no puede ser que haya movimiento de una masa de aire polar que venga acá, que llegue a la tarde y se enfríe a la tarde, pero normalmente es eso. Bien, vamos ya a meternos entonces con biosfera. Me anoté acá cómo podemos clasificar a los seres vivos.
Cuéntenme, cuéntenme lo que se les ocurre, lo que sepan, lo que piensan. Si yo quiero clasificar a los seres vivos, vieron que se arma un árbol taxonómico, esas cosas, por reinos, Tiago. Bueno, lo de reino es una clasificación. Hay el reino animalia o de los animales, reino plantae o de las plantas, ¿sí? El reino fungi de los hongos, ¿sí? Reino protista, hay muchos reinos. Saben que a fin del año pasado, estuve en un congreso, un taller, una presentación de de gente que trabaja con hongos por la obtención de la energía. Ahí les cuento, decía Yara, también tienen dominio. Ok, ahora seguimos hablando, les cuento de los hongos. Y los biólogos que trabajan con hongos introdujeron una cosa como haciéndose en medio de los ofendidos. Dice, siempre hablan de la flora y de la fauna, ¿sí? De la flora y de la fauna, pero nuestros pobres hongos, que son tan importantes en la vida, en realidad no están en ninguna de dos, ni en la flora ni en la fauna, que es, digamos, en la jerga, en el idioma cotidiano, como se llama. No es que los hongos están en la flora, ¿sí? Entonces sería correcto, o es correcto, hablar de la flora, la fauna y la funga. ¿Sí? La funga. Entonces, bueno, empezamos a usar, los que compartíamos eso, flora, fauna y... Perdón, fauna no, eso es una pizza. Flora, fauna y funga. ¿Sí? Bueno. Pero sí, la mejor clasificación, la que más abarca, ¿sí? Está relacionada a esto que decía Ximena de los dominios y que dice Yara de por las células. No tanto si es unicelular o pluricelular, sino por cómo son las células, cómo tienen sus ácidos nucleicos, si están envueltos o no están envueltos por una membrana nuclear, cómo son sus membranas, cómo están compuestas sus membranas celulares, muchos datos de las células, y así se terminan formando 3 dominios. Uno podría agregar un cuarto de los virus, que no son celulares, ¿sí? Pero 3 dominios. Claro, si me da correcto. Eucaria o de los eucariotas, que somos los organismos vivos que tenemos en nuestras células, tenemos el material genético, el ADN, digamos, con una membrana. Tenemos núcleos celulares. Nuestras células normalmente tienen un núcleo celular, células eucariotas. Esos somos los animales, las plantas, los hongos, los protozoos, que ahí viene lo de unicelular y pluricelular. En general, los protozoos un protozoo es una ameba, por ejemplo. Una ameba, ¿vieron? Es un protozoo. Un paramecio es un protozoo. Bueno, hay distintos tipos de protozoos. Los protozoos, la mayoría de protozoos son organismos unicelulares y eucariotas, que tienen núcleo celular. Y después están los organismos que son procariotas, o sea, que no tienen núcleo celular. Tienen material genético, el ADN, sueltito. ¿Sí? Esos organismos procariotas, en realidad procariota no es un dominio en sí, sino que agrupa a 2 dominios. A los dominios, como habían dicho por ahí, bacteria y arquea. ¿Sí? Las bacterias y las arqueas. Vieron que lo de arquea no es tan conocido y es uno de los 3 grandes dominios de seres vivos celulares que habitan el planeta. A mediados del siglo pasado se tomaban como bacterias, pero después se fueron diferenciando porque son realmente muy diferentes. Tienen cosas similares a las células eucariotas, cosas similares a las bacterias y cosas propias de por sí. Incluso se cree que originariamente en el planeta, como las condiciones del planeta eran bastante distintas a las actuales, y las arqueas muchas de las arqueas son extremófilas, pueden vivir en condiciones muy calientes o muy frías, pueden, no sé, trabajar respirando óxidos de azufre o cosas que corresponden a algunas zonas de condiciones actuales del planeta, pero podían ser más comunes antes. Entonces se cree que las arqueas, de ahí arqueas como de algo antiguo, fueron de los primeros habitantes del planeta. Y después
bueno, fue habiendo una evolución y apareciendo otros organismos. ¿Sí? También es cierto, como había comentado uno de sus compañeros en la clase anterior, o en un ensayo, me parece que en la clase anterior, que, que se cree que las cianobacterias, que mencionamos relacionadas al fósforo, la presencia de fósforo, cianobacterias o algas verde azuladas, que son algas microscópicas, fotosintéticas, por eso son algas, ¿no? Fotosintéticas, eh, fueron también, siguieron en esa sucesión ecológica a las arqueas y fueron apareciendo, desarrollándose y fueron las encargadas de dotar de oxígeno a la atmósfera terrestre, ¿sí? Por su gran capacidad de hacer fotosíntesis. Pero bueno, no sé, hay temas evolutivos que lo estamos hablando muy por arriba. Entonces, los tres dominios, arquea, bacteria y eucaria o eucariota, y podríamos poner uno cuarto de los virus, ¿sí? Que los virus no son celulares. Uno puede decir, ¿están vivos o no están vivos? Bueno, es un tema de pensar qué es o no la definición de vivo. Incluso a veces entre los propios biólogos, algunos dicen que está vivo, otros dicen que no. Sabemos que los virus son ácido nucleico, puede ser ADN o ARN, con una envoltura proteica y a veces con una envoltura lipídica, etc. Pero bueno, necesitan necesariamente la presencia de otra célula para desarrollarse, ¿no? Ahora, hay virus, les pregunto, si saben, ¿habrá virus que atacan a las arqueas, virus que atacan a las bacterias y virus que atacan a los eucariotas? ¿O los virus solo nos atacan a los eucariotas, como a los animales y a las plantas? ¿Cómo serán de específicos en cuanto a dominio los virus? Bueno, les cuento yo. En una bacteria no sé cómo se reproducirían. Es que la bacteria también es una célula, como cada una de las células nuestras. Pensemos, Tiago, que el virus... Me refiero a las anucleadas igual, ¿eh? Ok, ok. Las bacterias son anucleadas, pero tienen su ácido nucleico, ¿sí? No es que no tienen su ácido nucleico, simplemente no tienen la membranita que mantiene a la cromatina o a los cromosomas adentro, digamos, ahí juntitos. Tienen un ADN circular, pero sin membrana. Entonces, la máquina celular, la bacteria la tiene, igual que como la tienen las células eucariotas, ¿sí? La bacteria tiene toda su máquina celular. Hay virus que se llaman bacteriófagos, a veces se le dice fagos a los bacteriófagos, que atacan a las bacterias, muchos virus, ¿sí? Claro, es verdad, no pensé eso. Claro, claro, perfecto. Está bueno, está buenísimo charlar esto Tiago, esto de charlar las cosas, esa es la idea, ¿no? Em, entonces, bueno, también atacan a las bacterias y usan el mecanismo celular de las bacterias. Bueno, está lleno de fagos, ¿sí? Incluso uno podría pensar, cuando las bacterias son patógenas, que nos causan enfermedades, hay fagos que atacan a las bacterias patógenas y en ese caso son amigos nuestros, ¿no? Porque matan a las bacterias patógenas. Y si uno tiene una industria y está fabricando alguna sustancia con bacterias, que las hace trabajar para que fabriquen, no sé, ácido tartárico o lo que fuese, eh, tengo que cuidar que ese reactor biológico no sea atacado por fagos que me maten a mis bacterias. Además, los virus, es importante tener en cuenta que tienen dos mecanismos de acción. Esto no me acuerdo si está grabado en las filminas. Uno, hasta infectan a otros virus. Hay virus que infectan a otros virus por transferencia genética horizontal. Transferencia horizontal de genes. Ok, yo no tenía presente de infección, de mezclar genes de un virus a otro, pero es totalmente lógico que suceda cuando están en un ambiente con muchos virus y bueno, pueden pasarse de uno al otro. Y en realidad cuando meten el ácido nucleico en la bacteria, dos virus distintos y ahí pueden pasar un montón de cosas. No sé si te referías a eso, Lautaro, de que infectan a otros virus. ¿O a qué? No sé. Pues, con esto del fuego amigo,
¿Me están escuchando bien? No sé si se me oye bien o se oye cortado o algo. Me pareció que existen virus virófagos. Ok, gracias, se escucha bien. Bueno, yo no... Virus virófagos, yo no lo conozco, no se los puedo confirmar. ¿Está bien? Pero no, está bien, no me pareció. Sí puede ser que, hasta donde conozco, que haya transferencia, intercambio genético, que van cambiando, sabemos que van ocurriendo esas cosas. Me pareció copado comentarlo nomás, no tengo idea tampoco. Ok, está bien. Bueno, digamos, para estar en lo seguro, eso puede ser, puede que sí, puede que no, porque habría que confirmarlo, pero para estar en lo seguro, sí hay virus que atacan a otras bacterias, ¿no? Y algunos nos protegen. Otros, digamos, nosotros, gran parte de nosotros somos bacterias, ¿sí? Estamos llenos de bacterias, y cuando los virus nos atacan a la flora intestinal, está malo eso, ¿sí? Y además hay virus que atacan a las arqueas, que se llaman arqueovirus. Incluso hay teorías evolutivas que se centran en los virus, como que los virus fueron responsables, como meten los ácidos nucleicos en un lugar, en el otro, así. Los virus suelen ser bastante específicos, como venimos diciendo, no es que el virus que ataca a una arquea va a atacar a una célula eucariota o va a atacar a una bacteria. Incluso a veces hay virus que atacan determinada especie de ser vivo nada más. Incluso a veces hay dentro de una especie o de una cepa bacteriana, atacan solo a algunas cepas específicas, algunas cepas diferenciadas. Dentro de la misma especie no atacan a toda la especie. Atacan como a... Bueno, son muy especificados. A ver, los virofagos los usamos como mecanismo para algunas vacunas. Si hay... a ver, no estoy seguro, ahora no recuerdo. Hice una materia entera de vacunas. Me parece, sería lógico, pero no te lo puedo confirmar, Juan Ignacio, porque no estoy seguro ahora. ¿Sí? En general se usan virus, hay distintos tipos de vacunas, ¿vieron? Seguramente los que estudian biotecnología lo habrán visto, no sé. Pero no me acuerdo si una son vacunas por fago. Puede ser, habría que confirmarlo. ¿Sí? Bueno, interrúmpanme por favor en cualquier momento. Las arqueas, una cosa que no puede ser interesante, capaz algunos o muchos de nosotros hoy día estaremos conociendo las arqueas, ¿no? Entonces, bueno, las arqueas, que son, una las mira y son del tamaño de las bacterias, no sé, de un micrón, de ese orden, de formas diversas, pero mira, las arqueas nos podrán enfermar también, capaz que yo me puedo agarrar una enfermedad por arqueas. Bueno, hasta donde se conoce, no hay bacterias, arqueas patógenas. Puede que las haya, pero bueno, hasta donde se conocen no las hay, ¿sí? En nuestro cuerpo, ¿tenemos arqueas? Bueno, sí, puede haber arqueas que forman parte de la flora intestinal, puede haber arqueas a veces abajo de las uñas, si yo no me corto mucho las uñas, o si no me limpio mucho el ombligo, en el ombligo, zonas medio escondidas del cuerpo, a veces viven arqueas, ¿sí? En los estómagos, en el rumen de los animales rumiantes, de la vaca, etcétera, ahí está lleno de arqueas, ¿sí? Hay arqueas metanógenas que degradan la materia orgánica y generan metano. Se usan las arqueas en reactores biológicos para generar biogás, etcétera. Bueno, eso en cuanto a los dominios. Hablamos un ratito largo. Tienen grabadas cosas con más material visual en la clase asincrónica. Después, comentar. Creo que Yara había dicho unicelulares, pluricelulares. Las bacterias son unicelulares. ¿Sí? Las bacterias. Más allá de que a veces se enganchan en cadenitas o en racimos, etcétera, pero son individuales. Uno puede separar y seguir viviendo. Son unicelulares. Las arqueas, lo mismo, son unicelulares. Algunas arqueas se enganchan también, pero son unicelulares. Dentro del dominio eucaria, hay algunos que son unicelulares, dentro de los protozoos en general, y otros que son pluricelulares, ¿sí? Tienen un gráfico, a ver, hay un gráfico. Este gráfico nos dice, las arqueas son no celulares los virus, ¿no? Las arqueas unicelulares, las bacterias unicelulares, los protozoos unicelulares. En realidad hay organismos que se llaman mixomicetes,
que hoy día están clasificados dentro de los protozoos, que son pluricelulares. Así que protozoos no tendría que estar acá solo en la zona amarilla, sino que tendría que estar en la zona amarilla con un pedacito en la zona violeta de pluricelulares, ¿sí? Después, hay algas unicelulares y algas pluricelulares. Hay hongos unicelulares, no sé, las levaduras, por ejemplo, y hongos pluricelulares, los hongos que vemos en el campo, ¿sí? Los vegetales son todos pluricelulares. Los metazoos, que somos nosotros, los animales, los metazoos, somos pluricelulares, ¿sí? También hay metazoos microscópicos, pero pluricelulares. Y un dato más que nada de color, los parazoos, incluyen el grupo de los parazoos, incluyen a las esponjas marinas, que son pluricelulares. Son organismos que no tienen tejidos, no tienen órganos diferenciados, es como todo un tejido, ¿sí? Es una cosa intermedia entre el funcionamiento unicelular, que cada célula hace todo, y el pluricelular, que está realmente agrupado en un organismo más grande. Entonces las esponjas marinas son parazoos, y hay una especie que se llama placozoo, creo, una especie de parazoo unicelular. Bueno, es un dato anecdótico, ¿sí? Ya que estamos hablando tanto de especies, les pregunto, ¿cuántas especies existen? ¿Cuántas les parece que existen? ¿Cuántas especies existirán? Esto le pregunté cuando en la UBA, cuando estaba haciendo cosas de posgrado de biología, empezamos a hablar de las especies, no sé qué, y el ingeniero, ¿sí?, le preguntó al biólogo que estaba diciendo, ¿y cuántas especies hay? Entonces el biólogo empezó a pensar y dice, a ver, empezaron a hacer cuentas, a revisar. Millones, sí, hay millones, ¿sí? Capaz esa es la mejor respuesta, hay millones de especies, porque día a día se van descubriendo nuevas especies, ¿sí? A veces en zonas poco exploradas, como el fondo marino, etcétera, el mundo microscópico, pero también se van diferenciando especies en el mundo macroscópico, en el suelo donde vivimos nosotros, ¿sí? Y además van apareciendo nuevas especies en forma cotidiana y se van extinguiendo especies. Es dinámico esto. Más o menos hay listados de especies en internet, ¿sí? Pero hay unos 2 millones de especies, un poquitito más, identificados, y se cree que el total de existencia serán unos 20 millones de especies. Miren qué diferencia entre lo que se conoce y lo que no se conoce, ¿no? Como que se conoce por el ritmo de descubrimiento y cuando van investigando que encuentran nuevas especies, se estima que se conoce, que hay identificadas un 10% de las especies del planeta. Bueno, entonces millones es la mejor respuesta. ¿Y qué es una especie? Digo, especie, ¿qué es una especie? A ver qué me dicen. Un grupo que comparte ciertas características, es correcto, Ximena, está bien. Eso es parte, sí, es una parte muy importante. Y si uno quiere características genómicas, ¿no? Que tiene un ADN muy similar, ¿sí? Está bien. Además, características fenotípicas de expresión del genoma. Pero, ¿qué más? Uno dice, en los macroorganismos, y en los animales en particular, si yo digo, en las plantas también, yo le digo, a ver, un caballo y una yegua pueden tener hijitos que son fértiles, digamos, van a poder seguir teniendo descendencia. Un burro y una burra, lo mismo. Pero si yo cruzo un burro y una yegua, o una burra y un caballo, ¿qué es lo que va a salir? ¿Cuál es la cruza de la especie burro y la especie caballo? ¿Cómo se llama esa cruza? Asno, no, asno es burro, mula. Bien, ok, mula. Y las mulas no son fértiles, o sea, las mulas no pueden seguir teniendo hijos. Entonces, lo mismo ocurre cuando yo cruzo vegetales. Fíjense que en el video que está grabado yo le doy un ejemplo de cruza de naranja y mandarina que da frutos que no son fértiles, sin semilla, con semillas que no son fértiles, creo que son sin semilla, ¿sí? Que no se pueden seguir reproduciendo. Y yo les digo que se llama bergamota la cruza, eso es un error, no se llama bergamota la cruza de mandarina y
y naranja. La bergamota es una especie diferenciada, ¿sí? Distinta. Pero bueno, tanto las plantas como los animales, que son distintas especies, cuando los cruzamos, no dan progenie fértil. Esto es una clasificación, un dato general de las especies que está bien para identificarlo. Cuando son especies muy parecidas, y bueno, esto pueden llegar a dar, especies muy parecidas pueden llegar a dar progenie fértiles y aparecer nuevas especies, ¿no? O sea, porque van apareciendo nuevas especies. Por ese u otros mecanismos. Y en el mundo microscópico, en realidad, esto de la progenie fértil no es así, no es esa la diferenciación de especies, sino que viene más por la similitud y por la similitud de las respuestas ante distintos agentes químicos. En general, se hacen pruebas, hay plaquitas donde se ponen con un montón de situaciones, ambientes químicos distintos, a veces con temperatura, sin temperatura, etcétera, con oxidantes, con reductores, y se observa la respuesta de las bacterias a cada uno de los agentes químicos que lo puse. Además que en uno se pone violeta, en el otro toma un color metálico, en el otro no pasa nada, en el otro se pone amarillo. Bueno, estas reacciones que son positivo, negativo a este u otro agente, la respuesta a una tanda estandarizada de un montón de reacciones es lo que va diferenciando entre una y otra especie. Es una forma en que se hace la diferenciación de especies de bacterias. Y además, hoy día que hay mecanismos para revisar el ADN con relativa facilidad, también por una diferenciación genómica, ¿no? Las especies de microorganismos. Bueno, esto en cuanto a qué es una especie. ¿Dudas de qué es una especie? ¿Comentarios? Vamos por una. Nos quedan pocas preguntas, pocos temas para ver. Uno dice, ¿cómo evolucionamos? ¿Cómo evolucionamos? Esto que vamos a partir de los eones o de los miles, millones de años o cientos de miles de años, por mutaciones genéticas, nos dice Tiago, claro, van apareciendo nuevas especies, aunque yo les digo que cotidianamente van apareciendo nuevas especies y se van extinguiendo, pero bueno, a veces, no sé, el tigre de dientes de sable vivió muchos años y después se extinguió, capaz que tenía características evolutivas que no lo beneficiaban del todo, y así, bueno, con cada especie conocemos del darwinismo, ¿no? De la supervivencia del más apto, que van ocurriendo cambios genéticos que uno podría decir que son aleatorios, ¿sí? Va teniendo cambios. Solamente algunos de los cambios que ocurren por mutaciones, por distintas formas, prosperan y van dando individuos que llevan ese cambio genético y lo transfieren a su progenie. Y además, solo algunos de esos cambios lo terminan convirtiendo en individuos más competitivos, más elegibles para dar progenie, etcétera. Entonces, bueno, terminan desarrollándose más. Eso es uno de los mecanismos, o capaz podemos decir es el mecanismo que conocemos, pero hay una cosa que hace unos 20 años más o menos, 20, 25, 6 años, empezó a ganar lugar, pues se empezó a descubrir que era así. Que, a ver, lo que dijimos hasta ahora, en general se llama la evolución por temas genéticos, ¿no es cierto? Hay otros mecanismos que contamos los seres vivos para evolucionar, que son los mecanismos epigenéticos. Los mecanismos epigenéticos, que es como lo que está alrededor de la genética, permiten a los organismos vivos adaptarse a las condiciones del entorno, del ambiente en el que están habitando, y mecanismos que, ahí te lo escribo. Está bien que me preguntes porque yo lo dije y estas palabras es importante escribirlas. A ver. Epigenéticos. ¿Sí? Epigenéticos. Bueno, estos mecanismos epigenéticos permiten que un organismo vivo, cualquiera, a partir del entorno donde está viviendo, del ambiente, sufra adaptaciones que lo lleven a
a mejorar su adaptación a ese entorno y, aquí está el tema, lo transfiera a su progenie, ¿sí? A sus hijitos, ¿sí? Pueden salir los hijitos con esa adaptación, que acá le dije una cosa marrón, ¿sí? Entonces, no solo, digamos, los mecanismos epigenéticos son como herramientas no aleatorias, podemos decir, para adaptarnos al entorno. Esto antes no se conocía, ¿sí? Pero se fue descubriendo, hoy día se usa industrialmente para cosas. Igualmente es un campo que está en la frontera de la ciencia, ¿sí? La epigenética. ¿Cómo son, por ejemplo, adaptaciones epigenéticas? ¿O en qué? Porque uno dice, pero hasta acá yo pensaba que el asunto estaba en el ADN, ¿no? Y por el ADN transferimos la información y si no, no hay nada, ¿sí? Pero no es que no hay nada más. A ver, ahí los pongo para verlos. Admitir. Bien, Kirubel, bienvenida. Bueno, entonces estábamos hablando de la parte epigenética. No es que no hay nada más para transmitir caracteres a la descendencia, sino que, por ejemplo, están las histonas. Las histonas, ¿qué son? Son unas proteínas sobre las que se enrosca el ADN, ¿sí? Y hay cambios, el entorno, por distintos mecanismos celulares, puede llevar a que aparezcan modificaciones en las histonas, y las histonas pueden llevar a que después se termine transformando, ¿cómo se llamaba? Transcribiendo en proteínas, ¿no? Alguna parte del ADN u otra parte del ADN, ¿sí? Y además hay los mecanismos epigenéticos llevan ahora voy a dibujar como una célula, ¿no? Y, a ver, esperen, voy a dejar de vuelta. Supongamos que yo les digo, tengo una célula, con su membranita celular, ¿no? La membrana celular. Y les pregunto, si yo quisiera hacer un paralelo entre la célula y un organismo pluricelular que tiene órganos, ¿sí? Y quisiese pensar cuál sería el cerebro de la célula. ¿Cuál les parece que sería el cerebro de la célula? Estamos haciendo una cosa pseudocientífica, pero vale como un paralelo para pensarlo, ¿sí? ¿Cuál sería el cerebro de la célula? El núcleo, dicen acá. A ver, ¿para qué usa el núcleo de la célula? Para bastantes cosas, ¿no? Pero básicamente, o donde está el material genético, claro. En el núcleo está, ¿y dónde tenemos el material genético nosotros? En el caso de las bacterias, claro, pero no sé, los humanos tenemos el material genético en las gónadas, ¿sí? En los testículos, en los ovarios. O sea que el núcleo, en realidad, no es que es el cerebro de la célula. Eso es como el lugar, el órgano reproductivo, digamos, ¿sí? O el lugar donde están, o quizás las proteínas que generan la cascada de síntesis de otras proteínas. Es como una librería en medio el huevo y la gallina. Bueno, lo que podríamos decir que le da, no encuentro, ahí está, que le da inteligencia, ¿sí? a la célula, es, a ver, la célula puede reconocer sustancias X que estén en el entorno, y quizás si son sustancias aprovechables o con las que puede hacer algo, podría incorporarla esa sustancia, ¿no? O saber rechazar una sustancia que no sea amigable, ¿sí? Para la célula, y decirle no, a vos no te dejo pasar, etcétera. Bueno, cuanto más sustancias, hay diversísimas, ¿sí? Diversísimas, infinidad de proteínas, de otros organismos, de lo que fuese, de minerales, etcétera. Entonces, esas capacidades de entender mejor el entorno, ¿sí? Y aprovechar cosas que antes no aprovechaba, ¿sí? Podemos identificarlo como una inteligencia celular. Entonces, el cerebro, lo que dijimos el cerebro de la célula, sería más correcto identificarlo como la membrana celular. ¿Y cómo hace la membrana celular para ser más inteligente o menos inteligente? Bueno, incorporando lo que se llaman proteínas de membrana, proteínas intermembrana. Cuantas más diferentes PIM tiene en su membrana la célula, ¿sí?
más habilidades para reconocer, porque estas PIM son las que dejan o no pasar sustancias, dejan salir sustancias también, ¿sí? Las proteínas de membrana. Entonces, agregando nuevas PIM, ¿sí? Incluso desarrollando nuevas PIM y añadiéndolas o añadiéndolas de otro organismo, ¿sí? Etcétera, etcétera, es como la célula puede ir siendo más inteligente. Bueno, este es uno de los caminos de cambios epigenéticos, otros están las histonas, y bueno, hay cosas, pues hay otras cosas que tendría que ser, que yo no soy un especialista en epigenética para contarles. A ver, ¿dónde estamos? Perdón. Pero les cuento las cosas que parte aprendí en la UBA y cosas que usamos en reactores biológicos, etcétera. Pero, perdón, ¿qué habías dicho de las histonas? Las histonas son unas proteínas, Tiago, donde se enrosca el material genético, la cromatina, etcétera, ¿sí? Entonces, las histonas cambios en las histonas pueden transmitirse a la descendencia. Sí, la transmisión es a partir de cambios generados uno puede generar cambios en las histonas que generan cambios en el ADN. No me acuerdo cómo es el mecanismo, pero cambios en las histonas pueden generar cambios en el ADN a partir de cómo del mecanismo, no me acuerdo bien, el mecanismo de replicación de replicación era, ¿no? Del ADN, pero la histona no lo compacta nomás. La histona es donde se van enroscando. Las histonas permiten, perdonen que no tengo los datos para explicarles con detalle, a mí me lo explicaron en detalle, pero no se los puedo transmitir igual ahora, porque no me lo acuerdo bien, pero cambios o metilaciones o cambios en las propias histonas pueden llevar a que aparezcan cambios en el ADN que se transfiere y que se siga replicando. Las histonas enrollan el ADN y depende de cómo se enrolla, deja que se active parte del ADN. Claro, sí, correcto. Eso para lo que termine siendo la expresión fenotípica, o sea, en el propio individuo. Pero además hay transmisión a la descendencia de esto, ¿sí? Bueno, tómenlo como para tener en cuenta, es una cosa totalmente científica, actual. La epigenética el desarrollo tiene unos 20 años, ¿sí? Yo no tengo todos los elementos para contarles en detalle de cómo es que, si quieren lo pueden investigar, pero hoy día se sabe que como mecanismos evolutivos no solo está esta variación espontánea o aleatoria de los ácidos nucleicos, etcétera, y transmisión a la descendencia, sino que además hay mecanismos de adaptación al entorno que pueden transmitirse a la descendencia, ¿sí? Entonces tenemos dos vías, dos herramientas para evolucionar, ¿sí? Esto es lo de la epigenética. En el video les explico cosas y les puse una explicación de Lipton del 2004 respecto a una falla en el paradigma central de la biología, entre la cantidad de proteínas que hay y la cantidad de genes que hay en el ADN, que son los que terminan dando las proteínas. Después mírenlo, ahí lo tienen un poquito mejor explicado, pero igual hay mucho para investigar en esto, ¿sí? Más dudas que quedan, si no les puedo responder, les voy a decir de vuelta que no se puedo responder, pero... o comentarios. ¿Conocían esto de la epigenética? ¿O lo han trabajado, capaz los bioingenieros, lo de la epigenética en alguna materia? Buenísimo, buenísimo. ¿En qué lo conocías o lo has trabajado, Matías? No sé si en biología. Ok, en biología vieron lo de epigenética. Perfecto. Está bien. Bueno, yo lo aprendí en una especialización de biotecnología industrial, ¿sí? Nos lo dieron como herramienta para usar en bioreactores para fabricar cosas, ¿sí? O sea, había que manejar la epigenética para... Bien. Bueno, muy bien. Estábamos hablando de evolución, ¿sí? Y viene otra pregunta que tenía preparada en relación a esto, que es ¿por qué es que aparecen cada 2 por 3 bacterias resistentes a los antibióticos? Vieron que al principio las bacterias las mataban fácil con antibióticos, pero después
no sé, la amoxicilina funcionaba, pero después hubo que agregarle ácido clavulánico para que funcione la amoxicilina. Y ahí hay otra fallita de cuando vea la clase virtual, la clase asincrónica. Yo les dije que la amoxicilina más clavulánico se llama amoxidal dúo y no es correcto, se llama... tiene otro nombre, pero bueno, no importa. Por la evolución, Tiago. Ok, por la evolución. Como se reproducen tan rápido, el ciclo de vida es más rápido y lo que para nosotros es un día, para ellos son años o más. Bueno, viene por ese lado, ¿no es cierto? Por un lado está el del mal uso de antibióticos, ¿sí? El dejar que las bacterias no se mueran del todo, etcétera. Pero también están los antibióticos que son recibidos por las bacterias en el ambiente, o en especial por las bacterias en las plantas de tratamiento de efluentes líquidos, ya lo vamos a ver. Pero más allá de esos temas, está lo que mencionó Matías, que si uno piensa, la Escherichia coli, ¿sí? La Escherichia coli, una bacteria de forma bacilar, una cosa por el estilo, ¿cada cuánto se reproduce en condiciones óptimas? Si que se reproduce, estamos diciendo que se estira y quedan 2 bacterias, ¿sí? Después cada una se estira y quedan otras 2 bacterias, se divide, digamos. Bueno, cada 20 minutos la E. coli tiene descendencia. Entonces entra esto que mencionaba Matías, ¿no? Los humanos, y decimos, los humanos, ¿cada cuánto nos reproducimos? ¿O a qué edad más o menos se tienen los hijos? Y uno dice, capaz si tomás el grupo de Litva, y capaz que es 20 y pico más cerca de los 30, y si tomás el grupo de zonas humildes de nuestro país, y capaz que está más 20 y pico más cerca de los 15 o de los 12 o de los, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, hay distintas realidades. Uno hace un promedio en el mundo, más o menos capaz que andará por los 20 años. Entonces, por esto de las nuevas generaciones, ¿sí? Uno puede pensar que lo que para la bacteria es un minuto, para el humano es un año, más o menos, ¿sí? Entonces, y el tener hijos, ¿no? Nuevas generaciones, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, permite a lo largo de miles o cientos de miles o millones de años que vayan diferenciándose las especies y siguen a aparecer nuevas especies, ¿sí? Si uno tiene un león, ¿y cuánto tiempo tendrá que pasar para que aparezca un león que le salgan alas? Y bueno, si alguna vez le salen alas al león, uno se imagina, no sé, cientos de miles o millones de años, ¿sí? Para que haya una diferenciación de ese tipo. Y eso está en relación a cada cuánto se va teniendo nuevas generaciones el león, ¿sí? Los animales grandes como nosotros. Pero las bacterias se reproducen muchísimo más rápido, entonces pueden aparecer nuevas especies de bacterias en cuestiones de semanas o de cosas por el estilo, ¿sí? Entonces pensemos, ¿cuántos años o años equivalentes habría para una bacteria? ¿Sí? Si lo que para nosotros era un año, para la bacteria sería un minuto. Es por esto de 20 minutos, 20 años, ¿no? Entonces, en un día, a ver, ¿cuántos minutos hay en un día? En un día, en una hora hay 24, no, en una hora hay 60 minutos, 60 por 24 da 1200, algo por el estilo, ¿no? 1000 y pico de años. O sea, en un día solo, para las bacterias, para muchas de las bacterias, pasaron casi 1000 años equivalentes, ¿no? En una semana, si uno hace 1000 y pico por 7, da cerca de 10.000, ¿sí? Entonces, en una semana, 10.000 años. Y en un año, si hace la cuenta, da cerca de 500.000 o 700.000 años. O sea, en un año nuestro, para las bacterias, ya pasaron tiempos recontra grandes, totalmente evolutivos, ¿sí? Aparecieron nuevas generaciones tantísimas veces que pueden diferenciarse, ¿sí? Entonces, ya sea por la incorporación de plásmidos, pedacitos de ADN que van transmitiéndose a la descendencia también, o por los diversos mecanismos genéticos que mencionamos y que no mencionamos, van apareciendo nuevas especies bacterianas a diario, ¿sí? En el planeta. De los organismos que se reproducen muy rápido, que viven mucho más rápido, ¿sí? ¿Se entiende esto?
¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Alguien no está de acuerdo? Estamos bien, genial. Bueno. Bien. Como evolucionamos, me quedan cuatro ítems para mencionar. Ah, no, me quedan 3. Hay un concepto que lo van a ver, mírenlo por favor en la clase asincrónica, que es el de nicho ecológico. En esta parte de biosfera vemos bastante de conceptos de ecología, ¿sí? Y van a ver que dice que nicho ecológico es un hipervolumen de n dimensiones, que incluso está relacionado a las propias especies que pueden ocupar ese nicho. O sea, un hipervolumen de n dimensiones que va siendo ocupado por las distintas especies presentes. Las propias especies presentes van diferenciando al propio nicho. Entonces, pensemos cuáles serían las n dimensiones que pueden hacer a un nicho ecológico. Una dimensión puede ser la humedad que hay en un lugar, otra puede ser la temperatura, otra puede ser la variación de esa temperatura, ¿sí? Otra puede ser la acidez, otra pueden ser los vientos que hay en una zona. Otra puede ser la cercanía de la presencia de presas para alimentarse, ¿sí? O de plantas para comer. ¿Qué otras se les ocurren? ¿Qué otras variables pueden hacer a lo que es un nicho ecológico? Eso que termina, el nicho ecológico va siendo ocupado por distintas especies, ¿sí? ¿Qué variables se les ocurren? La presencia del hombre será de los humanos, la cercanía de los humanos. ¿Podrías repetirlo esto último? Sí. Sí. Ya yo lo dije un poco descolgado, va a ser mejor que lo miren en el video, pero el nicho los seres vivos que terminan habitando en un ambiente dado, claro, el clima y ahora está bien, ¿sí? Los seres vivos que terminan habitando en un ambiente dado van a ir ocupando distintos nichos dentro del nicho ecológico completo, o sea, distintos nichos ecológicos que hacen para vivir. Es como uno puede decir, el lugar físico, ¿sí? Si tengo una cuevita, que haya 10 cuevitas, o que los propios animales, hagan sus cuevitas, ¿sí? Esas cuevitas es parte del nicho para que habiten. Sí, es parte, es el lugar físico, el polen, las abejas, exactamente, ¿sí? O sea, qué especies van a terminar viviendo en un lugar depende de las posibilidades que le dé lo que se define como un nicho ecológico, o si encuentra su espacio su propio nicho dentro de ese nicho ecológico completo. No sé, si el león no tiene ningún animal para comer y se va a ir a otro lugar a buscar, si va a abandonar el ambiente donde estaba, porque el nicho donde estaba viviendo perdió la variable del alimento, ¿no? Entonces va a ir a buscar a otra zona. Si el océano se calienta, sabemos que los corales no pueden subsistir, si se cambia el pH o la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, pasando de nichos marinos, ¿sí? La presencia del hombre, de los humanos cerca y los residuos que descartamos, o a veces animales que conviven con el hombre, los perros, los gatos, ¿sí? Que se adaptaron a vivir con el hombre. Entonces la presencia del hombre es parte del nicho ecológico. Bueno, y la presencia de las propias especies que estamos mencionando van modificando el nicho ecológico o los nichos que pueden ser ocupados, ¿sí? Esta es una idea bastante central para pensarla, para trabajarla, para leerla, lo del nicho ecológico. Y lo del nicho ecológico aplica no solo a la parte de biología, sino que a veces aplica en los trabajos, ¿sí? En los trabajos a veces uno llega a un trabajo y según las habilidades que tienes va diferenciando su propio nicho, se va encargando de cosas, a veces va creando cosas que encontrás que serían útiles en el ámbito donde estás trabajando y se empieza a abrir, como va haciendo tu propia cuevita,
¿sí? Tu propia casita del hornero en un lugar y, bueno, lo de nicho aplica a muchas cosas, este hipervolumen de n dimensiones. Vean la explicación después en el video y si no lo entienden o si algo no le termina de cerrar, me mandan consultas, ¿sí? Incluso lo pueden ensayar el tema, ¿sí? Y lo piensan ahí con la hoja, o el tema que ustedes quieran. Creo que hay muchos temas interesantes, muchísimos temas interesantes en esta clase, en estas clases de energía y biosfera para ensayar, para agarrar alguno y ensayar. Bien. La pregunta 11, y son 12 las que tenemos, me anoté, digo, ¿qué sucede cuando aparece un ambiente nuevo, abiótico? Supongamos cuando se retira, se va derritiendo un glaciar y queda la piedra pelada abajo del glaciar. La piedra abiótica, sin vida, ¿no? Alrededor de la piedra, alrededor, arriba, etc., hay especies vivas, ¿sí? ¿Qué especies van a colonizar primero esa roca? Toda pues una roca inmensa, ¿no? Que se retiró del glaciar y quedó un ambiente abiótico. ¿Cuáles van a ser los primeros organismos vivos que se les ocurre que van a empezar a llenar? Los que más rápido se pueden trasladar ahí es un dato. Los que estén cerca, también los que estén cerca, también. Pero además, lichen, ¿qué es lichen? Líquenes. Ah, líquen. Los líquenes no al principio. Dentro de las estrategias hablamos, claro. Estamos hablando de las estrategias, Matías, de estrategias. A ver, pensemos. Yo les dije que una bacteria como la Escherichia coli se reproduce cada 20 minutos. Puede tener hijos, muchos hijos. En un día puede tener un montón de hijos, ¿sí? Claro, los que se reproducen más rápido, ¿sí? Esa es la clave. Los que se reproducen rápidamente, sí, la R es chiquita, la R es esta. Esta R. ¿Okay? Lo que se llaman especies R, que se reproducen rápidamente, son los organismos que van a colonizar los ambientes abióticos, ¿sí? Entonces, enseguida se va a llenar de bacterias y de otros organismos microscópicos. Con el tiempo, a ver, dentro de las bacterias también hay bacterias que se reproducen muy rápido y otras que se reproducen mucho más lentamente. Hay especies R y hay especies de la otra estrategia de vida, que es la estrategia K, y la K grandota es, ¿sí? Entonces hay especies R y especies K dentro de las bacterias, pero a grandes rasgos las bacterias se reproducen mucho más rápido que otros organismos grandotes. Supongamos que se llena de bacterias, ¿sí? Y empiezan a llegar honguitos también, honguitos microscópicos, macroscópicos, empieza a llegar un gusanito, ¿sí? Pajaritos, etcétera. Tiene importancia esto de si está, los que estén cerca, los que puedan llegar, ¿no? Fácilmente. Con el tiempo, las especies que tardan más en reproducirse, pero muchas de ellas tienen más herramientas para vivir para aprovechar distintos nichos dentro del mismo entorno, etcétera, son más complejas en general, van a empezar a ganar lugar y a ir desplazando parcialmente a estas especies R que habíamos llamado, las que se reproducen rápido. Entonces, con la evolución de esa piedra que se había retirado del glaciar, primero va a estar lleno de especies R, de las colonizadoras, y con el tiempo van a empezar a sumarse especies K. La K viene de la variable capacidad de carga del ecosistema, del ambiente, y nos dice que las especies K, o el comportamiento K específico, está relacionado a no tener infinidad de hijos, sino tener la cantidad de hijos que soporta el ecosistema, ¿sí? Supongamos, si los humanos, o vayamos a pensar, los humanos, ¿seremos una especie R? ¿Seremos una especie K, los humanos? O sea, somos una especie colonizadora que llena de hijos, tenemos hijos rápidamente. Esto de rápidamente o lentamente depende con qué lo comparemos, ¿no? Pero tenemos ese tipo de comportamiento, o somos una especie K, que limitamos la cantidad, nuestra reproducción a la capacidad de carga del ambiente, del ecosistema donde Juan Ignacio dice K.
¿Alguien piensa que...? Sí, digan. ¿Alguien piensa que R? En general, la misma especie puede tener un comportamiento más R estratega o más K estratega. ¿Han visto las películas de Matrix? Yo creo que es una mezcla. Sí, Francisco, hay una mezcla de comportamientos. ¿Sí? Esto no hay una respuesta definitiva. Uno solo no ve si el humano es K, el humano es R. Lo que interesa cuando pensamos esto es la discusión, la charla, los porqués damos, ¿no? ¿Por qué R? ¿Por qué K? ¿Por qué una mezcla? A veces, a ver, pensamos, hay familias o comportamientos de nuestra propia especie que tienden a tener muchísimos hijos y no dedicar tanta energía en el cuidado de cada hijo, que eso es característico de las especies, los comportamientos R estrategas. Y también hay humanos con comportamiento más K estratega, que tienen pocos hijos. Uno dice, bueno, si yo tengo 20 hijos y no los voy a poder mantener económicamente, o no voy a... es parte, ¿sí? En nuestras variables sociales de la economía, bueno, es parte también del nicho, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa si el león, pensemos, el león es una especie típicamente K estratega, más allá de que los propios leones puedan tener comportamiento más R o más K, pero en general, si yo comparo un león con una bacteria o un león con un conejo, digamos, bueno, digo, a ver, el conejo es R y el león es K, ¿sí? Porque el conejo tiene conejos y llena de conejos todo, y el león tiene algunos leoncitos, pero no es que invade todo con leones. ¿Qué pasaría si invadiese todo con leones? Se comerían a todas las cebras, las gacelas, lo que coman los leones, y se les acabaría el alimento y se terminarían muriendo los propios leones. ¿Sí? Entonces, el comportamiento K estratega es adaptado a la capacidad del ecosistema, ¿sí? A la capacidad de carga del ambiente. Y el R estratega no importa la capacidad de carga. Saco hijos como pan del horno, ¿sí? Pan caliente del horno, sale hijos. ¿Se entiende esto? Bueno, son conceptos interesantes para analizar. Eh, podemos, no son cosas tajantes, podemos acercarnos más a un comportamiento más al otro, como decíamos. Bueno, son realidades observadas, leídas de la vida de las distintas especies en el ambiente. Bien, ¿dudas de esto? Un concepto importante, esto que les relaté del retiro de la lengua de glaciar, que aparece un ambiente abiótico que es colonizado por las especies R, después van llegando especies K que desplazan parcialmente a las especies R y terminan conviviendo. Y en realidad, bueno, siempre los ecosistemas son dinámicos, van cambiando, van llegando otras especies distintas y van reemplazando a las que había, otras siguen existiendo mucho tiempo en el mismo ambiente, etcétera. Bueno, esto se llama sucesión ecológica. La sucesión ecológica, si les pregunto en algún momento en un examen por la sucesión ecológica, hace a este concepto. Y es más, no es que hay un solo inicio, porque puede ocurrir que en el medio, supongamos que esa piedra que quedó desprovista de glaciar con el tiempo se convirtió en un bosque. Pero el bosque en algún momento cayeron unos rayos y había sequía y sufrió un enorme incendio. ¿Qué va a pasar después de un incendio? Que el incendio es un disturbio, ¿sí? Es una disrupción a la sucesión ecológica. Nosotros le vamos a llamar disturbio. ¿Sí? El disturbio, ¿qué pasa luego de un disturbio importante en un ecosistema? Vuelven a aparecer, vuelven a ganar lugar, ¿qué tipo de especies? ¿Las R o las K? Luego de un disturbio. Las R, correcto, ¿sí? Entonces, se dice que como la sucesión ecológica arranca de algún momento abiótico y a partir del entorno va apareciendo especies R, después K, disturbio, R, K, bueno, un ecosistema que es muy rico en especies en especies R, o bien, digamos, muy pobre o con especies K ausentes, se sabe que es un ecosistema joven, un ecosistema que está cerca del disturbio
grande, más cercano. Un ecosistema joven. Y un ecosistema donde encuentro diversas especies K estrategas, o con comportamiento K estratega, se sabe que es un ecosistema maduro. Ecosistema maduro o viejo, un ecosistema que ya tuvo todo su tiempo de evolución. Maduro quiere decir que está alejado temporalmente del último disturbio importante. Bueno, esto se usa, yo lo uso a diario. Es más, hoy fui a una fábrica a la mañana, un frigorífico de ciclo 2 y 3 que hace despostada de vacas y arma chorizos, ese tipo de cosas, que gracias a Dios se adecuó bien. Le estaba funcionando muy mal la planta de efluentes que tenía y se reconvirtió la planta y hoy día está saliendo muy bien el agua tratada, transparente, bien, muy bien. Y miramos en ese frigorífico, tomé muestra del reactor biológico, vamos a aprenderlo en la clase siguiente esto, y miré los bichitos adentro y a partir de esto, de las especies R estrategas y las K estrategas, fui entendiendo cómo estaba funcionando ese reactor biológico y qué cosas pasaban, o habían pasado o no habían pasado, cuán cerca estábamos de algún disturbio, a un disturbio industrial en el propio reactor biológico o no, ¿sí? En este caso, había suficientes especies K estrategas, por lo que yo pude bioindicar que el reactor venía funcionando en buenas condiciones, condiciones estables, hacía un buen tiempo, ¿sí? Hacía varias semanas por lo menos, funcionando en buenas condiciones, porque leí, luego de mirar al microscopio las cosas, de que lo que estaba observando me hablaba de un ecosistema maduro. ¿Por qué un ecosistema maduro? Porque había especies K estrategas en los microorganismos, ¿sí? Bueno, esto tiene muchos usos y muchas implicancias. ¿Dudas de esto de K y R, de sucesión ecológica, de los disturbios? Bueno, ¿vamos bien? Nos queda un tema. ¿Cómo vamos? 10-10. Bueno, genial, Agustina. Bien, bueno, perfecto. Entonces, vamos con la última. Les pregunto, ¿por qué motivo es que cuando uno se va en avión a otro país, por ejemplo, bueno, en avión o otro medio de transporte, ¿no? Pero en general no nos dejan llevarnos semillitas de alguna planta nativa de, no sé, capaz que me voy a Madagascar y me quiero traer semillas de baobab, ¿vieron el baobab? Semillas de baobab a Argentina para sembrar acá, pero en general te revisan y no te dejan llevar material biológico de un lado del mundo a otro mundo, porque pueden ser especies invasoras, los castores en Ushuaia, claro. Está bien, ¿sí? Bueno, el asunto es que a partir de la Convención de Río del 92, la Convención del Medio Ambiente, del Ambiente, se determinó que debíamos cuidar la biodiversidad en el planeta. Y la biodiversidad tiene varios enfoques. Uno de los enfoques, que no es el enfoque que a uno se le viene a la cabeza más rápido, es el enfoque de biodiversidad beta. Hay biodiversidad alfa, biodiversidad beta, biodiversidad gamma. ¿Qué es esto de la biodiversidad beta? Bueno, la biodiversidad beta nos habla de que, por ejemplo, si yo tengo el planeta Tierra con distintas especies en distintos lugares, o sea, tengo jaguares en América, leones en África, y así, ¿no? Baobabs en Madagascar, ceibos en Argentina, en Australia tengo eucaliptus, bueno, acá también tengo eucaliptus, tengo canguros en Australia y no los tengo en otro lado, ¿sí? Un lugar que tiene lugares diferentes, esa realidad se entiende que hace más fuerte al ecosistema planeta Tierra, ¿sí? Lo hace más fuerte, que haya diferencias, que permita intercambios, etc. Entonces, las diferentes especies en diferentes lugares se define como biodiversidad beta temporal. Vamos a escribirlo para tenerlo, ¿sí? Ya que estamos hablando de esta cosa de biología, vamos a ponerlo verde. Entonces decimos
dijimos que hablamos de biodiversidad beta espacial. No sé si le dije temporal, no era temporal, es espacial. Espacial, o bien podríamos decir física, ¿sí? Esto es que en la biodiversidad beta habla de diferencias, ¿sí? En distintos lugares, distintas especies. Ahora, no hace falta irme al planeta Tierra, ¿sí? Si yo digo, a ver, tengo una zona, un campo del pastizal pampeano, supongamos, donde tengo pastitos, pues, con algunas hierbas así, y en alguna zona está el monte, que hay arbolitos, ¿sí? Tenemos unos arbolitos con su follaje, ¿sí? Los arbolitos, etcétera. Bueno, y después tengo más pastitos. Y yo analizo este ambiente, el ambiente pastizal pampeano. Este propio ambiente tiene una biodiversidad beta espacial importante. ¿Qué les parece? ¿Hay distintas especies en distintos lugares de este ambiente? ¿O es todo igual? En este ambiente del pastizal. Claro, correcto, Ximena, sí. ¿Sí? Acá, a ver, en este lugar, por un lado tengo pastitos, hierbas, cosas más bajas de plantas. Además, van a vivir animales chiquitos que les alcanza con la altura de las hierbas para camuflarse, para que no los vean, etcétera. También van a vivir animales grandes que no les importa que ser vistos, ¿sí? Bueno, en este otro ambiente, capaz que por un lado viven otras especies de vegetales, bueno, también de hongos, etcétera, lo que fuese, pero además van a vivir animales que viven arriba de los árboles o animales que son un poco más grandecitos y se pueden camuflar más fácil con la presencia de plantas más grandes. Entonces tengo diferencias. Acá va a haber una biodiversidad beta elevada, ¿sí? Distinto es si yo tengo un sembradío, no sé, un sembradío de soja, ¿sí? Que es todo lo mismo, también toda la misma plantita, bueno, acá biodiversidad beta baja, ¿estamos? Hacen más fuerte a los ambientes que la biodiversidad beta espacial sea grande. Por eso no nos dejan llevarnos semillitas a otro lado. Semillitas o animales autóctonos de algún lado, etcétera, etcétera. A ver, hay otros tipos de biodiversidad. Y vamos a nombrar la primera, que es la alfa, ¿sí? La biodiversidad alfa es la que en general identificamos más comúnmente. Perdón, la biodiversidad alfa tiene dos componentes. Uno es cuántas especies, la cantidad de especies que tengo, a eso se le llama riqueza. Y otra es la cantidad de individuos de cada especie que tengo. Eso se lo llama abundancia. Entonces, digamos, no es lo mismo que yo tenga, no sé, un león, un canguro, un ratón y 200.000 humanos, ¿sí? Que yo tenga, no sé, 15 leones, 300 canguros, no sé, 1.000.000 de ratones y 200.000 humanos, ¿no? Esto, acá la riqueza de ambas es igual. Acá la riqueza es 1, 2, 3, 4. La riqueza es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si decimos riqueza, acá igual a 4. Riqueza es igual a 4. Pero la abundancia, o la abundancia subino, la abundancia de cada especie, digamos, son diferentes. ¿Sí? Acá la abundancia es 1, 1, 1 y 200.000. Y acá la abundancia es 15, 300, 1.000.000, 200.000. ¿Estamos? Entonces, ambas cosas, que todo sea muy colorido, muy diverso, que haya un montón de especies y haya muchos de cada especie, muchos individuos de cada especie, hace a un ecosistema que es con una gran biodiversidad alfa. ¿Sí? Y lo contrario, o que si yo tengo una especie sola, bueno, es mínima la biodiversidad alfa. Peor es que no haya nada, ¿no? Pero cuando tengo muy pocas especies, o tengo especies que se van
llegando casi a la extinción, que quedan muy poquitos, eso también va reduciendo la biodiversidad alfa, porque complica la supervivencia de esa riqueza específica. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió diversidad alfa y beta espacial? ¿Dudas? Ok, ok, bien. También hay una biodiversidad... Pregunta. Sí, dale. Beta espacial. O sea, yo lo que entendí es que no movemos una especie de un lado al otro porque esa cantidad, o sea, que haya más cantidad, implica que va a ser un ambiente, digamos, más fuerte. ¿Está bien el concepto ese? No del todo. No lo movemos de un lado a otro, porque si yo llevo... eh, a ver, si yo llevo... Supongamos que voy a llevar canguros a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, cambia el hecho... Por un lado, cambia el hecho de que solo haya canguros en Australia. Y empieza a haber canguros en todos lados. Empieza a ser todo más igual a una sopa de especies. ¿Sí? Digo, voy a llevar baobabs a todo el mundo. Bueno, ya no es que va bajando la biodiversidad beta de las diferencias. Está también, y es muy importante en este concepto, es central, lo que mencionaron al principio cuando yo pregunté de las especies invasoras. ¿Qué ocurre? Cuando yo llevaron castores a Ushuaia y el castor, el ecosistema en Tierra del Fuego, en esa zona, estaba armado, estaba en un equilibrio dinámico, como corresponde a lo que ocurre con los ecosistemas, para las especies que existían ahí. ¿Sí? Dinámico en cuanto a uno que se comía al otro, etcétera, etcétera, o la convivencia, simbiosis, distintas interacciones, como también en los patógenos que presentes, ¿no? Que también los microorganismos presentes que corresponden a una especie, a otra, eran unos o eran otros. Pero bueno, en definitiva, el ecosistema venía viviendo naturalmente. Cuando traje una especie exótica, que capaz que no tenía predadores, y empezó a ocupar, a desplazar del nicho, la parte del nicho que estaban ocupando distintas especies, empezó a desplazarlas, ¿sí? El castor, a otras especies. Esa se transformó en una especie invasora y no solo hizo que hubieran castores en muchos lugares del mundo, sino que además pudo llevar a la extinción de otras especies. ¿Sí? Entonces, no solo es el hecho de que igualo todo, sino que extingo otras especies presentes. Sí, No, perfecto. genial, genial, Gracias. está bien. Esto respecto a la diversidad beta espacial. Además, hay una biodiversidad beta temporal. Yo puedo tener un ambiente que reviso las especies que hay, cómo es todo en verano, y y después lo reviso en invierno, y están las mismas especies, más o menos todo igual. ¿Sí? Puede pasar eso, o puede pasar que yo lo reviso en verano y encuentro muchas especies, y lo reviso en invierno y hay algunas que no las encuentro, y capaz alguna especie que la encuentro nada más que en invierno. ¿Sí? Entonces, hay cambios entre la foto en distintos tiempos. ¿Sí? O incluso la propia evolución, la propia sucesión ecológica va provocando una biodiversidad beta temporal que es distinta de cero. ¿Sí? Los ecosistemas van evolucionando con el tiempo. Pero si yo tengo momentos en un momento y otro distintos, la biodiversidad beta temporal es grande. Y si son iguales, no hay biodiversidad, es cero. O sea, no hay, es pequeña o no hay biodiversidad beta temporal. A ver, si yo... ¿Cuáles son las zonas templadas del planeta? Las zonas templadas del planeta es, por ejemplo, en la que vivimos en Argentina. Las zonas donde hay un invierno que hace frío y un verano que hace calor. En Argentina, en Estados Unidos, en gran parte de Europa, en una parte importante de Sudáfrica, del sur de África, digamos, de Oceanía, en Chile, en Uruguay. Estas fetas templadas del planeta, eh, podríamos decir, entre los trópicos y el círculo polar, una cosa así, esa zona donde hace frío en invierno y calor en verano, son zonas templadas. Y después hay zonas, no sé si tenemos algún compañero del curso que sea de alguna zona no templada del planeta, por ejemplo de países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, las zonas que están entre Ecuador, etcétera,
entre los trópicos. En esas zonas sabemos que de México y ahora, buenísimo. Bueno, México tiene una parte en zona, a ver, me acuerdo, México es bastante templado, ¿no? Tiene... ¿Cómo está México respecto del trópico de Cáncer, Yara? ¿El trópico de Cáncer está arriba de México o pasa por el medio? Sí, pero respecto del trópico, de la línea del trópico de Cáncer. ¿Te acordás? Sí. No me acuerdo por dónde pasa. Bueno, por lo menos yo estimo que parte de México debe ser como Argentina, ¿sí? Y otra parte es como también el nortecito del finito Argentina, que ya es intertropical. ¿Ah? La diferencia es que en las zonas más ecuatoriales del planeta, ¿sí? Lo atravesó. Ah, bueno, entonces sería como Argentina. Y ahora, perfecto, perfecto. Bien. Entonces, en las zonas intertropicales siempre hace más o menos la misma temperatura, depende a qué altura esté, pero hay momentos con más lluvia o momentos con menos lluvia, ¿sí? No es que tengo un invierno que hace frío y el verano que hace calor, sino capaz que tengo un invierno que llueve más y un verano que llueve menos, o al revés, ¿no? Entonces, ya me olvidé porque le estaba diciendo, dice tantas palabras que no sé por qué le estaba diciendo. A ver, ¿por qué no me dejan llevar? Ya está, por la biodiversidad beta temporal. Entonces, cuando hay zonas que cambia, que se enfría mucho, capaz en las zonas, en el sur de Argentina, son lugares donde hace mucho frío en algunos momentos, hay especies que migran, sí, que no se sienten bien a determinada temperatura, o a veces no hace falta que haga tanto frío, con pequeños cambios de temperatura o de otras condiciones, para especies que son sensibles a esas variables, las afectará. Entonces, es uno de los motivos por lo que puede haber migración de especies, ¿sí? Entonces, si yo observo un ambiente que tiene una característica en verano y una característica distinta en invierno, con biodiversidad beta temporal importante, es posible que estemos viendo una zona templada del planeta, ¿sí? Donde hay migraciones o incluso hay animales que hibernan y no los voy a encontrar, ¿sí? Si yo los busco, no los voy a encontrar porque están hibernando metidos en algún lado, ¿no? Bueno, esto es la biodiversidad beta temporal. No quiero usar más tiempo, son las 8:10, usamos 1 hora y media. Así tienen más tiempo para mirar las cosas. En el campo, los corbatitas aparecen en primavera, a principios de invierno se borran. ¿Qué son los corbatitas? ¿Pájaros, Francisco? Son unos pajaritos. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, similar al gorrión. Okay. Bueno, los pájaros están, ya que tienen capacidad de desplazarse grandes distancias, como también insectos, las mariposas, están entre los que pueden migrar. En Brasil no encontrás una víbora en invierno, claro, porque son de sangre fría, son poiquilotermos, de sangre fría, digamos, y se van a hibernar. Sí, claro, correcto, correcto. En su momento para los scouts yo investigué bastante y me adentré bastante en el tema de las víboras, las serpientes venenosas que teníamos en la zona en Argentina, porque uno va a acampar a distintos lados y puede haber accidentes ofídicos, etcétera. Y bueno, es interesante, es interesante. No me voy a poner a hablar de eso ahora, pero en general uno dice cuáles son. No, no me voy a poner a hablar, perdón. Dije que no me voy a poner a hablar, no me voy a poner a hablar de eso. No quiero ocuparles tiempo. Bueno, dudas, cosas. Vieron que hay mucho para ensayar. Incluso cuando vean los videos van a ver que hay más temas todavía para agarrar y ensayar. Hagan como hicieron la mayoría, ensayen, ¿sí? Tomen el tema, agárrenlo y vuelquen de ustedes, de sus opiniones, sus razonamientos, sus cosas. Eso es ensayar. Y muy importante, por favor, no dejen de poner fuentes de información. Si uno escribió una cosa que solo es desarrollo de uno y de cosas que se acordaba así, ok, no hace falta poner fuente de información. Si les parece que puede generar alguna duda, acoten que en algún dato que tira que es fuente de información propia o no pongan nada. Pero en cualquier otro caso que saquen información de algún lado,
aunque sea de Wikipedia o de donde sea, pongan la fuente de información, ¿sí? Pónganle un numerito y abajo ponen tal lugar. ¿Sí? Eso ya hace que esté bien. Lo otro, me voy a poner más rígido para el del segundo en adelante. Y como les informé que iba a hacer, si encuentro cosas copiadas de lugares, pero que no están citados, eso es como un plagio. ¿Sí? Entonces simplemente tengo que tener el cuidado, y lo tenemos que tener todos como profesionales o futuros profesionales, de cuando ponemos cosas, citar las fuentes de información. ¿Sí? Bueno, esa era una nota nada más, pero para comentar. Pero les reitero que me encantaron, la gran mayoría de los ensayos me encantaron, los felicito. Bueno, dudas o cosas para comentar. Bueno, ok. Cualquier cosa, saben, me preguntan, lo que fuera. Bueno, entonces que tengan... Ah, tengo que dejar de grabar. Espérense que vamos a dejar de grabar. ¿No esto?